¿no? Entonces, es ese órgano principalmente un reservorio de lo que es la bilis, ¿no es cierto? Almacena y concentra la bilis, como dice ahí, que es obviamente segregado por el hígado, ¿no es cierto? La bilis se genera generalmente a razón de 500 a 600 ml 24 horas, ¿no? Es la capacidad normal de formar bilis del cuerpo humano, ¿ok? Bien, ¿para qué nos sirve esta bilis? Es para poder emulsionar las grasas, ¿no? Cuando tenemos una ingesta de comida copiosa, principalmente alta en grasas, ¿no es cierto? Entonces se libera la bilis debido a la estimulación de la colecistoquinina, ¿no es cierto? Que hace que se contraiga la musculatura de la vesícula y el contenido almacenado en la vesícula y concentrado pues se vierta a la segunda porción del duodeno, ¿no es cierto? Esto es la fisiología normal que ocurre cuando nosotros comemos grasas y estas llegan al duodeno, ¿no es cierto? Para emulsionar esa grasa, para hacer fácil su digestión y absorción, entonces se produce la colecistoquinina en la segunda porción que estimula el vaciamiento pues, del contenido de la vesícula, ¿no es cierto? Bien. Entonces, para recordar un poco la anatomía, ¿no es cierto? La vesícula tiene una forma piriforme, habíamos dicho, de 5 a 7 centímetros de longitud, ¿no es cierto? Está en la cara inferior del hígado, compuesto por un fondo, ¿no? Un cuerpo, una bolsa de Hartmann que continúa con el conducto cístico, ¿no es cierto? Muy bien. Y además que este conducto cístico tiene unas válvulas en espiral llamadas válvulas císticas, ¿no es cierto? La vía biliar está dada por el conducto hepático derecho e izquierdo que confluyen en el hepático común y este a su vez que se une al conducto cístico va a formar el conducto colédoco, ¿no es cierto? Por el cual toda la bilis, tanto de la vesícula como del hígado, se va a vaciar en la segunda porción del duodeno a través de la válvula, a través de la ampolla de Vater, ¿no? Y el esfínter de Oddi, ¿no es cierto? Antes se une con el conducto pancreático, ¿no es cierto? Desembocando en un mismo orificio, ¿no es cierto? Que es el esfínter de Oddi. Esta es la anatomía normal. Ahora que hay que recordar que también que el colédoco, ¿no es cierto? Ese segmento, ¿no? De vía biliar tiene 4 partes, ¿no es cierto? La parte supraduodenal, la porción retroduodenal, como dice acá en la diapositiva, la porción intrapancreática que se encuentra dentro de la cabeza del páncreas y la porción intraduodenal. Eso es muy importante que sepan ustedes para poder comprender más adelante algunas otras patologías, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ahí ustedes pueden ver las diferentes longitudes, ¿no? De cada segmento del conducto colédoco, que en total llega a medir de 5 a 15 centímetros y el diámetro es de hasta 7 milímetros, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando del colédoco, ¿no? Esa parte, ese segmento de la vía biliar extrahepática, ¿no? Por el cual la bilis producida en el hígado y en la vesícula se vierte a la segunda porción del duodeno, ¿cierto? Bien, eso para recordar un poco la anatomía y la fisiología normal de la vesícula y la vía biliar intra y extrahepática. También recordemos la irrigación rápidamente, ¿no? La vesícula está irrigada por la arteria cística, que es una rama de la hepática derecha, que a su vez viene del tronco celíaco a través de la arteria hepática común, ¿no es cierto? Esa es la irrigación normal de la vesícula y si nosotros recordamos también que hay algo que se llama el triángulo de Calot o el triángulo hepatocístico, ¿no? Que nos permite identificar la arteria cística, ¿no? Que está dada por el conducto cístico, el conducto hepático común, ¿no es cierto? Y la arteria hepática derecha, ¿no es cierto? Es un triángulo donde podemos ubicar la arteria cística, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ya entrando a la patología, lo patológico, una de las principales patologías, enfermedades de la vesícula y más común en nuestro medio son las coleritiasis,
¿no es cierto? Que no son otra cosa más que la presencia de cálculos en la vesícula, ¿no es cierto? Entonces, esta patología, que es muy frecuente en la edad adulta, 12% de las patologías de vesícula se refieren a colelitiasis, y generalmente es más frecuente en las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se va a formar los cálculos? Recordemos que la bilis, ¿no? es un líquido compuesto principalmente por tres cosas, ¿no es cierto? Es una solución micelar, se denomina, ¿no? Y cuáles principales solutos son los ácidos biliares, la fosfatidilcolina y el colesterol, ¿no es cierto? Estos generalmente están en un equilibrio, ¿no es cierto? En relación a 10-3-1. Esta es la relación normal, ¿no? Es el equilibrio ideal para que esa bilis fluya, ¿no es cierto? Cuando hay un aumento en cualquiera de estas tres, principalmente en el colesterol, ¿no es cierto? Estos precipitan, ¿no? Y van a formar lo que vamos a denominar los cálculos, ¿no es cierto? Entonces va a haber una alteración en esa relación normal de ácidos biliares y colesterol, ¿no es cierto? A predominio del colesterol. Cuando hay un aumento del colesterol, esto va a precipitar, ¿no es cierto? Va a haber una saturación de colesterol para la posterior precipitación. En una primera etapa se formará un barro biliar y luego ya los cálculos mismos de colesterol. Bien, entonces va a haber algunos factores de riesgo, ¿no? Factores que van a conllevar a la formación. Doctor, no se escucha nada, solo ruido. ¿No? Y una patología muy frecuente. Doctor, no se escucha nada. Doctor, Que van a aumentar. solo se escucha ruido, no se escucha su voz. Doctor, por favor. Hola. No se escucha nadie. No se escucha su voz, doctor. Solo se escucha ruido, nada más. Solo ruido. Ya, déjeme probar, no tengo. Bien, seguimos entonces. Bien, ¿qué clínica va a presentar esta colelitiasis? Los llamados cólicos biliares, ¿no? Son una de las patologías más frecuentes en la emergencia, ¿no? Se va a producir principalmente por la obstrucción, ¿no? De los cálculos a nivel del cístico, principalmente, ¿no es cierto? Son cuadros esporádicos que van a resolverse de manera, en algunos casos, espontánea, ¿no? Entonces, el dolor principalmente va a ser intenso y de inicio brusco, ¿no? Inicio súbito, como dice allí. La duración puede ser entre 1 a 4 horas, ¿no? El dolor puede ser continuo o espasmódico, es decir, un dolor que cede por momentos y que nuevamente se inicia, ¿no? El lugar, el hipocondrio derecho, a veces epigastrio, y que incluso se puede irradiar hacia la escápula del mismo lado, ¿no es cierto? Como dice ahí, ¿no? Y algo que es importante es el desencadenamiento por la comida copiosa, ¿no es cierto? Siempre después de ingerir bastante grasa, el paciente, ¿no? Va a presentar esta signo-sintomatología. Se puede acompañar de náuseas y vómitos, y un diagnóstico diferencial que hay que hacer es la colitis aguda, que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, esto en cuanto a la clínica, ¿no? De una colelitiasis. Bien. Entonces, importante para el diagnóstico, primero hacer una anamnesis, ¿no es cierto? Una exploración física detallada, ¿no? Una semiología de abdomen en el orden que les he enseñado, ¿no es cierto? Y vamos a ayudarnos de pruebas imagenológicas, ¿no? Principalmente en esta patología nos va a servir la ecografía, ¿no es cierto? También se puede hacer uso de la radiografía, pero cuando simplemente los cálculos son radiopagos, ¿no? Se puede ver los cálculos en la radiografía, pero generalmente no. Recordemos que los principales cálculos, ¿no? Son
en razón o son formados por colesterol. Entonces, estos no son Doutor, hay alguna interferencia, doutor? Está muy malo. Hola, sí. Alguna interferencia, está muy malo. Está bien, vamos. Entonces, principalmente, una de las pruebas que nos va a ayudar son la ecografía, ¿no es cierto? Que nos va a detallar el contenido de los cálculos, ¿no? Esta es una radiografía porque ustedes vean una paciente con una colelitiasis, pero generalmente no se notan los cálculos porque son de colesterol, ¿no es cierto? A no ser que sean de calcio, en esos casos sí se podría notar, ¿no es cierto? La principal imagen que nosotros buscamos en una ecografía es esta, ¿no? La imagen esta imagen acá como una cola de cometa se llama sombra sónica, ¿no es cierto? Acá podemos ver la vesícula, las paredes de la vesícula y la presencia del cálculo, ¿no es cierto? Dibujando una sombra sónica, ¿no? Una característica de la litiasis vesicular, ¿no es cierto? Bueno, entonces estamos hablando de el tratamiento. Si estamos hablando que el cálculo en algún momento va y obstruye a nivel del cístico, ¿no es cierto? Y esto produce un estímulo de la contractura de la vesícula y eso se traduce en dolor. Entonces el tratamiento estará dado por principalmente el uso de espasmolíticos, ¿no es cierto? O sea, antiespasmódicos, ¿no es cierto? En nuestro medio hay bastantes antiespasmódicos, desde los nombres comerciales hasta los más simples, ¿no es cierto? Esto para tratar de manera sintomática, ¿no es cierto?, el cólico biliar. Porque el tratamiento definitivo de una litiasis biliar pues será una cirugía programada, ¿no? Una colestectomía, ya sea abierta o ya sea laparoscópica, ¿no? Bien, aquí tenemos un flujograma que nos puede resumir un poco cuál es el tratamiento, el manejo de un paciente con colelitiasis, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta también que la litiasis biliar a veces puede ser asintomática, ¿no es cierto? Puede ser un hallazgo casual, ¿no? Cuando estamos haciendo una ecografía de rutina, de vesícula y de hígado, se pueden hallar cálculos, pero el paciente no puede referir nada de molestias. En ese caso, la conducta será expectante, ¿no es cierto? Cuando tiene síntomas, ¿no? El paciente cuando hay síntomas típicos de cólico biliar, ¿no es cierto?, puede haber dos tipos, ¿no? Un tratamiento médico o una cirugía ya programada, ¿no es cierto? Cuando hay casos, cuando la clínica es atípica de una litiasis biliar o cuando se acompaña de otros síntomas como la ictericia, ¿no es cierto?, o fiebre, en esos casos, ¿no? Se tiene que hacer un estudio más detallado de todos los síntomas para poder encontrar alguna causa que puede estar sobreañadida a la colelitiasis, ¿no es cierto? Al igual, cuando hay presencia de microlitiasis o de barro biliar, también amerita una investigación de otras causas, ¿no? Esto en cuanto al manejo de la litiasis biliar. Bien, no sé si cómo está el audio, si podemos continuar o pausamos acá o quedamos acá. Está más o menos. Hola. No está muy malo, no está muy bueno también. Está para escuchar. Todavía no se escucha el audio. Se escucha, Se pero escucha, doctor, pero en rato se corta. no con buena calidad. Está más o menos el audio. Ele não está aqui agora. Pero se escucha. Bien, pero se escucha así como para poder continuar o hay mucha interferencia. Sí, doctor. Para mí se escucha como para que continúe. Bien, vamos a terminar esta partecita más de colelicitis y ya, colelicitis, perdón, y mañana vamos a revisar este problema, creo que es acá en la red. Bien, entonces la colelicitis aguda, a diferencia de la colelitiasis, es la inflamación, ¿no es cierto?, de las paredes de la vesícula. La principal causa en un 90 o 95% son los cálculos biliares, ¿no es cierto? También puede haber alitiásica, ¿no es cierto? También en un 10% se produce por otros causantes, ¿no?
Entonces, esa obstrucción en el conducto cístico por la presencia de cálculos hace que haya un aumento de la presión intravesicular, ¿no es cierto? Lo cual va a inflamar, va a hacer que se dematicen las paredes de la vesícula, como ven en el siguiente gráfico, ¿no es cierto? Un cálculo impactado, ¿no?, en el bacinete, en el cuello de la vesícula que continúa con el conducto cístico, produce un aumento de la presión dentro de la vesícula y posteriormente el edema en las paredes de la vesícula, ¿no? Esta presión intravesicular en algún momento puede afectar la circulación venosa y arterial, produciendo posteriormente una isquemia y luego una perforación de la vesícula, ¿no es cierto? En este caso sería en casos extremos se produce la perforación de la vesícula. Generalmente no porque la irrigación no solamente depende de la arteria cística, sino también de pequeños vasos que hay entre la pared posterior de la vesícula y el hígado. Entonces, en un grado extremo, una vesícula puede llegar a perforarse, ¿no?, y a formar y hacer una peritonitis de origen vesicular, ¿no es cierto? Bien, esta es la fisiopatología, entonces, de una colecitis aguda. Bien, ¿qué diferencias va a haber en cuanto a la clínica a la clínica se refiere? Principalmente, si bien el dolor va a ser en el mismo lugar, ¿no?, en el hipocondrio derecho, el dolor en una colecitis es más de 12 horas, ¿no es cierto? O más de 8 horas en realidad, ¿no es cierto? Un paciente con dolor constante que no cede a los antiespasmódicos, ¿no es cierto? Y se da algo que es característico, que es el signo de Murphy, ¿no es cierto?, que es la compresión en el punto cístico. Recordemos ese punto que se encuentra en una línea imaginaria desde el ombligo al hueco de la axila, ¿no es cierto? Esa línea imaginaria que se intersecta con el reborde costal derecho. Entonces ahí se procede a hacer una palpación, y cuando hay una apnea en inspiración, el paciente, ¿no?, se le pide que meta aire, ¿no?, que inhale. Entonces, cuando hacemos la compresión en el punto cístico, el paciente refiere dolor, ¿no es cierto? Ese es un signo de Murphy positivo, ¿no es cierto? A diferencia de una colelitiasis, esto no se da, ¿no es cierto? Un signo que acompaña sobre todo a la colecitis es la fiebre, ¿no es cierto? La fiebre, recordemos, no hay en un episodio de cólico biliar, ¿no es cierto?, a diferencia de una colecitis, ¿no? Entonces son signos, síntomas que caracterizan a una colecitis. Entre otros signos, síntomas, también se pueden acompañar de anorexias, náuseas, ¿no? O en algunos casos ya puede haber la presencia de ictericia. Bien, ¿qué pruebas de laboratorio podemos utilizar en esos casos? Generalmente vamos a ver lo que es el perfil hepático, ¿no? Vamos a pedir lo que son transaminasas, vamos a pedir bilirrubinas, ¿no es cierto?, ya sean totales o fraccionadas. Vamos a ver algo que es muy importante, es el hemograma, ¿no es cierto? El hemograma, ¿no?, en lo cual vamos a ver la presencia de leucocitosis, ¿no? Entonces, esta van a ver ustedes más adelante que es un signo muy clásico en las colecistitis, la leucocitosis por más de 10.000. Entre las pruebas de imagen, de igual forma, una ecografía nos va a poder ayudar en ver principalmente la presencia de cálculos en la vesícula, el edema de la pared vesicular, que puede estar mayor a 4 milímetros, ¿no es cierto? Generalmente lo normal el espesor de una vez de la pared de la vesícula es de 3 milímetros, ¿no es cierto? Valores por demás mayores a esto se consideran aumento o engrosamiento de las paredes, ¿no es cierto? Puede haber líquido alrededor también de la vesícula, ¿no? Líquido perivesicular que se llama. También la tomografía en algunos casos se puede ocupar, ¿no? Y el diagnóstico diferencial, ¿no?, hay que hacer diagnóstico diferencial principalmente entre patologías de orden hepático, ¿no? La pancreatitis es un diagnóstico
descartar principalmente una pancreatitis, ¿no? Problemas pulmonares, ¿no? Como una neumonía basal, también nos puede simular un cuadro de colecistitis aguda. Entre otras complicaciones de la colecistitis, algunas pueden ser colonizadas por bacterias que producen gas, entonces pueden producir las colecistitis enfisematosas con presencia de gas en la vesícula, ¿cierto? Cuando hay una colonización por bacterias y esto se produce pus, ¿cierto? Vamos a tener un empiema vesicular, ¿cierto? También cuando hay un aumento en el transudado, en el moco, por una primera fase de la obstrucción de la vesícula, ¿no? A veces se produce bastante contenido tipo transudado claro, llamado hidrops. En este caso, en este grado, se llama hidrops vesicular o mucosebria, ¿cierto? Habíamos dicho que la gangrenización, la perforación de la vesícula es un caso muy extremo, ¿no? Por la rica vascularización que tiene la vesícula. Bien, una complicación también es el hilio biliar. ¿A qué se refiere el hilio biliar? Es cuando ese cálculo, ¿no es cierto?, que está en la vesícula, por algún motivo, ¿no es cierto?, pasa al intestino delgado, ¿no es cierto?, y este cálculo va viajando hasta que llega a la ampolla, a lo que es la válvula ileocecal, y ahí se impacta, ¿cierto? Entonces va a producir una obstrucción intestinal, ¿no es cierto? Una obstrucción intestinal por la presencia de un cálculo. A eso se refiere el hilio biliar, ¿no? Muy bien. El tratamiento, les decía, principalmente en la colecistitis aguda, es un tratamiento que va en relación al ayuno del paciente, ¿no? Realizar el soporte hídrico del paciente, y algo que es muy importante es la analgesia, sobre todo con antiinflamatorios, ¿no es cierto?, y una antibioticoterapia, ¿no es cierto? Y el tratamiento definitivo pues será una colecistectomía programada, ¿no es cierto? Hay dos grandes corrientes en la colecistitis, ¿no? Unos que prefieren operar ni bien se instale la colecistitis, y otros que prefieren enfriar el cuadro y hacer una cirugía programada de 6 a 8 semanas después de instalarse o vencer el cuadro inflamatorio, ¿cierto? Entonces este cuadro nos resume un poco las diferencias entre lo que es un cólico biliar y una colecistitis aguda, ¿no? En cuanto a el tiempo del dolor, ¿no es cierto?, un promedio de 8 horas, como les decía, ¿no? La vesícula en el cólico biliar no es palpable, a diferencia que el colecistitis se lo puede palpar por la inflamación y el aumento del volumen de la vesícula, ¿no? El Murphy es clásico en la colecistitis aguda, ¿no? La fiebre solo se presenta en la colecistitis, la ictericia puede estar o no en ambas patologías. Algo que es muy importante, y ya quiero terminar con esto, No se escucha nada. Solo ruido, doctor. Doutor, por favor. Não se escuta nada. Olá, olá. Horrible. Está. hola, ¿sí? Doctor, creo que el problema es el micrófono, porque los ruidos vienen de ahí. Bien, vamos a dejar acá la clase. Voy a terminar con este cuadro, que son los criterios de Tokio para poder diagnosticar una colecistitis, ¿no? Tenemos los signos A, B y C. Los signos A son de inflamación local,
los B de inflamación sistémica y los C de hallazgo imagenológico, sobre todo por ecografía, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí que son criterios para poder llegar a un diagnóstico de colecistitis, ¿no? Cuando consideramos un diagnóstico sospechoso, cuando tenemos un signo A más 1B, ¿no? Y cuando definimos, ¿no? Cuando tenemos un diagnóstico definitivo, cuando acompañamos con los signos C, ¿no es cierto? Que se refieren a hallazgos por ecografía, ¿no? Desde engrosamiento de pared mayor a 4 milímetros, ¿no? Engranamiento de la vesícula como tal, mayor a 8 por 4 centímetros, y la presencia de cálculos y líquido perivesicular, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden ver acá que se resume un poco todo lo que hemos hablado hoy día, ¿no es cierto? Desde los signos, que son el signo de Murphy, característico de la colecistitis, o en algunos casos puede llegar a palparse una masa o una hiperestesia a nivel de hipocondrio derecho, o sea, eso se refiere a que generalmente a nivel de este cuadrante el paciente refiere mucho dolor, ¿cierto? Y los signos de inflamación sistémica, como les decía, la fiebre, ¿no? La PCR elevada, es importante tomar PCR entonces cuando estamos sospechando en una colecistitis, y el recuento de blancos elevados por encima de 10.000. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a hacer una pausa aquí. Mañana continuamos con este tema. Vamos a ver lo que es patología de colédoco, coledocolitiasis principalmente, y colangitis, ¿no? Y espero que me hayan pasado sus nombres acá por el chat para yo hacer la lista. No olviden si hay alguna consulta, alguna duda. Mañana voy a tratar de, para los que no han podido escuchar por el desperfecto del audio, hacer un pequeño resumen antes de continuar, ¿ok? Ok, doctor, gracias. Bien, entonces, bueno, hasta aquí. Mañana continuamos con este tema, ¿ok? Si no hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces, continuamos mañana, chicos, ¿ok? Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor.